Corría el mes de septiembre de 1934, cuando los vecinos de la calle Gascón de Gotor, en Zaragoza, comenzaron a vivir un fenómeno que marcaría para siempre la historia de lo inexplicable en nuestro país. En el tercer piso, en el número 2, donde se ubicaba la vivienda de la familia Palazón, se gestaría un misterio que es digno de los más perturbadores relatos de lo insólito. La historia se enmarca en la España anterior a la Guerra Civil, con un suceso que protagonizaría las portadas de los diarios a nivel mundial. La madrugada del 27 de septiembre del año 1934 se presentaba interesante. En la mencionada calle zaragozana Gascón de Gotor, concretamente en el número 2, comenzaron a escucharse unos extraños ruidos, susurros y risas inquietantes que parecían emanar de las paredes. Al principio, los residentes creyeron que se trataba de una broma de algún vecino o también de los propios inquilinos de la casa. Investigaron e intentaron adivinar su extraña procedencia y al no encontrar nada, se olvidaron del suceso, pero no fue hasta el 20 de noviembre cuando esa risa volvió a aparecer. Lo que en un principio parecía una simple travesura se convirtió rápidamente en un caso de histeria colectiva cuando la voz que se escuchaba dentro del hogar empezó a dirigirse directamente a los presentes. La criada de una de las familias residentes, Pascuala Alcocer, estaba a punto de comenzar su jornada, al igual que todos los días. Pero unas carcajadas un tanto burlonas irrumpieron su tranquilidad. Parecían provenir del hornillo donde Pascuala preparaba el desayuno para la familia. Ella no quiso despertar a ninguno de los familiares, así que fue a buscar ayuda. Llamó a una vecina y cuando llegaron a la mencionada cocina, volvieron de nuevo a oír la voz de aquel duende, como se le catalogó, así fue bautizado. Ambas mujeres comenzaron a gritar, despertando al resto del edificio. El propietario, don Antonio, quien en un principio mostraba un claro escepticismo por este insólito caso, comenzó a revisarlo todo para comprender qué estaba pasando. En esas estaba cuando de pronto resonó por las paredes una voz que decía: ¡ay, me haces daño!, nombrando incluso a cada uno de los presentes. Nadie del edificio, absolutamente nadie, quería que se corriera la voz sobre lo que estaba sucediendo por el estigma social. Pero, claro, en ese momento alguien habló más de la cuenta, alguien se fue de la lengua y todo Zaragoza se hizo eco de aquellos acontecimientos. La familia acudió entonces a la policía, creyendo en aquel momento que alguien, por algún motivo desconocido, pues les había puesto un micrófono para espiarles. «Aquí estoy», decía con un tono burlón. «Os observo», añadía en diversas ocasiones, mientras los habitantes, desconcertados y aterrados por los sucesos, trataban de localizar el origen de la perturbadora presencia. Los agentes de policía inspeccionaron a fondo la vivienda y también los edificios colindantes. Creyeron que alguien escondido en la chimenea o en las tuberías del edificio podía estar bromeando con los vecinos.
Pero la voz persistía una y otra vez, y lo hacía incluso ante la presencia de las autoridades. Los periódicos de la época, fascinados por la historia, pronto se hicieron eco del suceso, bautizando al ente como el Duende de Zaragoza. Pero la voz, lejos de cesar, comenzó a demostrar una inteligencia un tanto inquietante. No solo respondía a quienes le interrogaban, sino que incluso parecía conocer detalles privados de sus vidas. Desconcertados, los investigadores llevaron a cabo un sinfín de pruebas. Llamaron a un arquitecto, el cual se personó en el mismo edificio para encontrar alguna prueba de lo que allí estaba sucediendo y también de su posible procedencia. Mientras tomaba unas medidas concretas, el supuesto duende le dijo los centímetros exactos del tramo que medía en ese preciso momento. Todos los presentes entraron en pánico. Y también llegaron médicos, guardas de asalto y más agentes de policía, lo que atrajo a más y más curiosos que se agolpaban en la entrada del edificio. La conclusión fue clara. La voz no provenía de un punto específico, sino que parecía brotar de la nada, reverberando en las paredes como si el edificio cobrara vida propia. Algunos espiritistas incluso aseguraban que se trataba de un espíritu atrapado entre este mundo y el otro, mientras que los más escépticos pues insistían en que todo era obra, una broma de mal gusto y muy bien ejecutada. Eso sí, con el tiempo, al pasar de los días, pues las sospechas recayeron en la mencionada Pascuala Alcocer, la sirvienta de la casa, y a ella pues se le atribuía quizás de manera injusta la capacidad de proyectar, fijaos qué curioso, su propia voz mediante ventriloquía inconsciente. Sin embargo, jamás se demostró fehacientemente su implicación y el misterio persistió. De forma tan repentina como comenzó este extraño fenómeno, este extraño suceso, el fenómeno cesó finalmente. Nadie pudo dar una respuesta definitiva de lo que allí ocurría y el Duende de Zaragoza pasó a engrosar la lista de los grandes enigmas sin resolver de nuestro país. Lo cierto es que no se llegó a ninguna conclusión sobre lo ocurrido, sobre ese bizarro fenómeno que tuvo en vilo a los vecinos zaragozanos. Un juez declaró que la casa debía tener una vigilancia permanente por si el duende decidía huir en algún momento. Tras múltiples investigaciones, decidieron derribar finalmente el edificio. En la actualidad, un nuevo bloque ocupa el solar donde antaño se presentó este enigmático caso, denominado Edificio Duende, en memoria de los hechos descritos. Décadas después, el eco de su voz aún resuena en la memoria colectiva de los zaragozanos, un susurro casi fantasmal que invita a preguntarnos, ¿fue una broma de mal gusto? ¿Quién andaba detrás de esas voces? O si realmente se podría tratar de algo más allá de nuestra comprensión. No lo sabemos, pero el misterio, a día de hoy, en pleno 2025, sigue sin respuesta, pero quienes han oído la historia saben que en una noche silenciosa, como otra cualquiera, si se presta atención, quizás aún pueda escucharse una risa burlona resonando entre las viejas
paredes de aquel lugar, de aquel bloque de edificios de Zaragoza.